Muchas gracias, doctor Vázquez, y muy buenos días para todos quienes nos acompañan el día de hoy. Agradezco igualmente a la Junta de la Academia Nacional de Medicina por esta amable invitación. Lo que vamos a conversar a continuación lo he dividido en 5 puntos, no sin antes contarles que el título de la conferencia Inmunidad y Vacunación fue tomado de una reflexión que hicimos con algunos colegas acerca de la necesidad o no de evaluar esa inmunidad contra el coronavirus luego de la vacunación. Por eso el subtítulo de la charla es la inmunología de la COVID-19 y perspectivas de la evaluación inmunológica en la vacunación. Vamos a ver entonces 5 aspectos que me parecen importantes siguiendo las recomendaciones del doctor Vázquez. Primero, recordaré algunas definiciones de la respuesta inmune. En segundo lugar, veremos un resumen de lo que consideramos es la fisiopatología de esta enfermedad. Posteriormente, mostraré algunos resultados de la respuesta inmune al SARS-CoV-2. No puedo evitar compartirles con ustedes la relación tan estrecha e importante que hay entre autoinmunidad y COVID-19 y finalmente, a manera de pregunta abierta para ser resuelta quizás en una segunda oportunidad, si es necesario o no evaluar la respuesta inmunológica en los programas de vacunación para la optimización de la misma y para la priorización de la vacunación. Algunos conceptos simples de inmunología. ¿Qué es respuesta inmune? Es el mecanismo mediante el cual el organismo reconoce y se defiende contra el ataque de agentes biológicos o sustancias químicas extrañas. El sistema inmunológico funciona mediante los órganos primarios y secundarios del sistema inmune, como el vaso, las amígdalas, los ganglios, etcétera, pero son principalmente las células las efectoras de la función del sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico funciona mediante ese reconocimiento celular y mediante la síntesis de un sinnúmero de sustancias, anticuerpos, citoquinas, complemento, que son los mensajeros, de cierta manera, de ese sistema inmune o de esa respuesta inmunológica. Por eso existe una inmunidad celular mediada por células, principalmente linfocitos, y una inmunidad humoral mediada por moléculas como son los anticuerpos o el complemento. El antígeno es una sustancia capaz de producir una respuesta inmune, mientras que los anticuerpos son producidos por los linfocitos B y única y exclusivamente por estos linfocitos. También se conocen como gamaglobulinas, sencillamente porque en una electroforesis de proteínas migran a la fracción gamma en el extremo derecho del gel. Por eso se conocen también como inmunoglobulinas o gamaglobulinas o anticuerpos que, entre otras, a nivel popular se les conoce como las defensas. En este breve diagrama les muestro cómo el sistema inmunológico, como lo dije anteriormente, funciona gracias a esa relación intercelular o contacto celular, pero también gracias a la liberación de una serie de sustancias, citoquinas, anticuerpos, en fin, que van a la célula diana e interactúan con su receptor, se internalizan y generan una respuesta celular. En la parte derecha inferior de esta diapositiva ustedes ven lo que es la respuesta primaria y secundaria de anticuerpos, sobre todo ante antígenos dependientes de linfocitos T, y es útil este diagrama para entender por qué es necesario, en el caso de la vacunación actual, la implementación de las 2 dosis. No es otra razón que para fortalecer el sistema inmunológico, robustecer la memoria inmune y la respuesta humoral, como lo muestra esta diapositiva. Recuerden ustedes que desde el punto de vista de respuesta de inmunoglobulinas, la primera en producirse es la IgM, que decae posteriormente al cabo de unos 15, 20 días, y posteriormente se producen niveles de IgG, que es una inmunoglobulina que tiene una duración aproximada de 20, 24 días y que puede persistir en su producción gracias a linfocitos B de memoria por meses o años.
¿Cuál es el objetivo del sistema inmunológico? No es otro que el de reconocer lo propio, destruir lo no propio y recordar al enemigo. Lo vamos a ver cuando hablemos de memoria inmunológica. ¿Cómo logra el sistema inmune cumplir esa función? Pues mediante barreras naturales, la piel, las mucosas, mediante el sistema inmune innato o natural, que es el primero en la primera línea de defensa, y luego mediante el sistema inmune adquirido o adaptativo. Veamos brevemente qué es la COVID-19. Pues la COVID-19 es al principio una enfermedad viral causada por este nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que ustedes ven aquí en un diagrama muy simple para mostrar cómo es una estructura de RNA con una envoltura y con algunas proteínas que son importantes recordar, como la proteína espiga, abreviada S del inglés spike, la de envoltura, la nucleoproteína y la de membrana. ¿Qué es lo que entendemos del ingreso de este virus a nuestro organismo? Este virus ingresa gracias a que la proteína S, que está en este diagrama de acá, se une a su receptor, que no es otro que la enzima convertidora de la angiotensina 2, abreviado AC2, en la superficie de la célula blanco. Este receptor está principalmente en células de los pulmones, por supuesto, ingresa el virus por vía orofaringia, pero el receptor también está en múltiples células de diversos órganos, como por ejemplo sistema digestivo, riñón, corazón, sistema nervioso central. De hecho, es importante recordar que la anosmia, la pérdida del olfato o la geusia, la pérdida del gusto, se debe precisamente a ese efecto del virus a nivel de receptores olfativos y gustativos. Una vez se hace esa unión de esa proteína S con su receptor, el AC2, hay otra proteína que interviene, que es la serina proteasa transmembrana de tipo 2, abreviado, perdón, perdón, están viendo ahora sí mi pantalla de nuevo, ¿cierto? Bueno, eh, perdón, verifico que sí se esté dando todo bien. Bueno, espero que me estén escuchando, ¿verdad? Y se esté viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Bueno, perdón. Decía entonces que esta serina proteasa transmembrana de tipo 2 se une y escinde al receptor AC2. Y en ese proceso, la proteína S se activa. Una vez AC2 y S, AC2 escindida y S activada, facilitan la entrada viral y la replicación viral a nivel intracelular. Pero una vez pasado este fenómeno, lo que sigue es una enfermedad inmunológica. Y ustedes ven en este diagrama un resumen muy simple de lo que hemos llamado las 4 fases de la COVID-19. La primera, sin lugar a dudas, la infección viral, que resumí muy brevemente, excusas por la interrupción en la diapositiva anterior, en donde los mecanismos de defensa son realmente poco conocidos. Ustedes saben que cerca del 80% de los pacientes infectados son o asintomáticos o leves. Y el estudio en los pacientes asintomáticos pues es muy difícil, dado que precisamente son asintomáticos. Lo que sigue es una respuesta inmune paradójica en aquellos que no logran liberar el virus o que se convierten en pacientes leves o sintomáticos, a su vez severos o críticos. Y en esos pacientes lo que se observa es una respuesta inmune innata deficiente. En la mayoría de los trabajos que se han publicado se muestra que hay una deficiencia en interferón tipo 1 y tipo 3, que son interferones que actúan como respuesta inmune innata
ante infecciones virales particularmente, pero al mismo tiempo hay una síntesis exagerada de quemoquinas. Las quemoquinas son citoquinas que tienen como función atraer células a los sitios inflamatorios, principalmente neutrófilos, pero también linfocitos y otro tipo de células que en el sitio inflamatorio van a ejercer esa actividad patogénica característica de la enfermedad. Por otro lado, existe una respuesta inmune adaptativa exagerada con una producción exagerada de citoquinas proinflamatorias, conocida esta producción exagerada de citoquinas como el síndrome de tormenta de citoquinas, que como todo síndrome es variable. En algunos pacientes la producción es moderada, en otros pacientes es muy severa, lo veremos a continuación. La tercera fase que se sobrelapa en el proceso fisiopatológico de esta enfermedad es una actividad procoagulante, cada vez más evidente. Y esa actividad procoagulante tiene un origen tanto inflamatorio como autoinmune, como lo veremos posteriormente. Finalmente, existe un daño tisular que no necesariamente es directamente relacionado con la actividad viral. En muchos de los estudios de autopsia que se han hecho y publicado recientemente, se ha visto que a nivel pulmonar ese daño tisular es debido a esa respuesta inmunológica exagerada, inflamación local, exenta de la presencia del virus. Luego, sin lugar a dudas, esta es una enfermedad de origen viral en donde existe una respuesta inmune exagerada responsable del daño tisular. Desde el punto de vista práctico, afortunadamente, tenemos marcadores que están señalados en esta parte media de la gráfica que nos sirven para monitorear esa respuesta inflamatoria, como por ejemplo la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva, el LDH, el dímero D, un marcador importante para evaluar estado procoagulante, y la ferritina, que nos sirve de marcador inflamatorio. Habiendo hecho este breve resumen, veamos cómo se comporta en detalle la respuesta inmune ante el SARS-CoV-2. Veamos primero la respuesta humoral. Estas son unas gráficas tomadas del célebre artículo de Ogba y colaboradores que mostraron, quizás los primeros a hacerlo, cómo la respuesta humoral contra este virus es mucho mayor en pacientes con síntomas severos que en pacientes con sintomatología leve. En estas tres gráficas lo que se muestra es la respuesta de anticuerpos IgG medidas por ELISA, por un estuche de Euroinmun, y que muestra cómo esa respuesta IgG es mayor en pacientes severos, en rojo, que en pacientes que son moderados. Lo mismo sucede con la respuesta a IgA y lo mismo sucede con los anticuerpos neutralizantes a los que me referiré posteriormente. Luego, la respuesta inmunológica humoral, entiéndase anticuerpos, es mucho mayor en pacientes con síntomas severos que en pacientes con sintomatología leve. No obstante, esa respuesta humoral, que si bien puede durar más de 8 meses y ojalá muchísimo más, es muy variable entre un paciente y otro. Este es un gráfico de títulos de anticuerpos IgG e IgA contra la proteína S del coronavirus en algunos pacientes que evaluamos en el estudio PC COVID-19, y ustedes observan cómo a intervalos muy cortos de tiempo, 18 de junio a 9 de julio, hay una disminución importante en las diluciones, que es un surrogado de títulos de anticuerpos en estos pacientes, solo para mostrar que esa respuesta inmune es heterogénea, varía de un paciente a otro. ¿Cuál es la relación entre esa respuesta humoral, entiéndase anticuerpos, y los anticuerpos neutralizantes? ¿Qué es eso de los anticuerpos neutralizantes? Pues los anticuerpos neutralizantes son aquellos que se unen a el dominio de unión al receptor, que incluye la proteína S, que a su vez tiene dos subunidades, S1 y S2, y bloquea el ingreso del virus, bloquea la unión
de esa proteína S con su receptor, el AC2. Eso es importante tenerlo en cuenta porque son esos anticuerpos neutralizantes los que nos permiten saber qué tan robusta es la respuesta inmune humoral contra el coronavirus. Afortunadamente, los títulos de anticuerpos IgG e IgA contra la proteína S1 del coronavirus tienen una muy buena correlación con los anticuerpos neutralizantes. Estas son unas gráficas de resultados que tuvimos en el CREA en colaboración con el grupo de inmunovirología de la Universidad de Antioquia, donde ustedes pueden ver cómo hay una muy buena correlación entre los títulos de IgG anti-S1 e IgA anti-S1 igualmente y los anticuerpos neutralizantes. Vale la pena mencionar acá que entre las proteínas estructurales que les mostré en ese diagrama del virus, incluidas la M, la E, la N, solo la proteína S es la que induce anticuerpos neutralizantes. Importante esto para los estudios de inmunogenicidad que se hagan eventualmente para considerar que sea la medición de anticuerpos anti-S1 la que sea utilizada. 5 minutos, académico. Ave María. Bueno, entonces les voy a decir que sabemos hoy en día que la respuesta contra anticuerpos es estable por más de 6 meses. Sin embargo, importante mencionar aquí que la diversidad de los métodos utilizados en los estudios de seroprevalencia y la ausencia de uno universal para la detección de anticuerpos hace la comparación de los resultados difícil e inexacta. No me voy a demorar mucho en las próximas diapositivas, les voy a contar cómo es la respuesta de citoquinas en la infección por COVID-19. Este es un estudio que adelantamos con el grupo PC COVID-19, en donde evaluamos 8 controles prepandémicos, 9 pacientes recuperados, 19 pacientes recuperados de COVID y 19 pacientes activos severos. Ustedes ven en este diagrama de calor cómo la expresión de citoquinas, 20 citoquinas que evaluamos, es diferente de los pacientes recuperados y de los pacientes prepandémicos. ¿Cómo se comporta esto desde el punto de vista estadístico? Pues existe un aumento significativo de citoquinas proinflamatorias, factor estimulante de granulocitos, interleuquina 6, interleuquina 10 y P10, una citoquina dependiente del interferón gamma, con respecto a los grupos prepandémicos controles. De la misma manera, existe un aumento significativo de citoquinas como el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, la interleuquina 2, el MCP1, también dependiente de interferón gamma, el interferón alfa y la interleuquina 8. Todo esto para mencionar que esta enfermedad se caracteriza por un estado hiperinflamatorio muy similar y en algunos casos idénticos a lo que se conoce como el síndrome de tormenta de citoquinas, que es importante tenerlo en cuenta porque eso explica el carácter sistémico de la enfermedad. Es este síndrome de tormenta de citoquinas que explica en gran parte el daño multisistémico observado en los pacientes con COVID-19. Desde el punto de vista de la inmunidad celular, este es un diagrama de la evaluación de las subpoblaciones celulares que adelantamos en el CREA. En este diagrama de componentes principales vemos que las dos poblaciones que estudiamos fueron completamente diferentes, lo que facilita el análisis estadístico. Y sin demorarme mucho en este gráfico, les muestro cuáles fueron las diferencias significativas ajustadas por edad y por sexo en todos los casos. Hay una disminución significativa de los linfocitos. Una de las características de esta enfermedad es la linfopenia, pero a pesar de esa linfopenia se observa una población aumentada de linfocitos CD4 y CD8 activados. De la misma manera, existen poblaciones proinflamatorias aumentadas en la COVID-19, en particular TH17 y TH22. Desde el punto de vista de los linfocitos B, la diferencia significativa que observamos es que existe un aumento en las células B de memoria, tanto totales como las clásicas y no clásicas, pero de manera opuesta observamos una disminución significativa en lo que se conoce como células B naïve, que no están expuestas al antígeno.
Este es el resumen de un trabajo recientemente publicado por Dani colaboradores. Dentro de esos colaboradores debo resaltar la presencia de José Mateus, que es un colombiano inmunólogo que hace parte de este grupo que ha publicado trabajos bien elegantes e importantes en COVID-19. Para resumir la historia, lo que ellos muestran es que la respuesta inmune persiste por cerca de 8 meses. Estudiaron 254 muestras de 188 casos, incluidas 43 muestras que fueron tomadas durante más de 6 meses. Y mostraron cómo la respuesta IgG anti esa proteína S, por más de que disminuya un poco, es medible e importante luego de más de 6 meses, mucho más que la respuesta inmune contra RBD y esa memoria inmunológica tipo B es baja al inicio, pero posteriormente aumenta y persiste de manera homogénea a lo largo de todo el tiempo del estudio. Luego, esto es un dato esperanzador porque inicialmente se consideró que la respuesta inmune al SARS-CoV-2 podría ser muy corta y resulta que los estudios recientes muestran que puede persistir durante más de 6 meses. Para resumir la historia, la COVID es una enfermedad inmune, existe una inmunidad humoral presente, aunque pueda ser variable, es proporcional a la edad y a la severidad. Clásica la linfopenia marcada, pero con activación linfocitaria CD4 y CD8 y aumento de subpoblaciones inflamatorias TH17 y 22. La disminución de los linfocitos TCD4 y CD8 podría usarse como un indicador para la predicción de la gravedad, no hay duda en eso. La respuesta inmune celular induce linfopenia, sobreactivación y agotamiento de las células T. Vimos cómo existe un aumento de los linfocitos B de memoria, que es una información importante y esperanzadora, con disminución de esas células que no están expuestas al antígeno, las células B naïve, y esa respuesta inmunológica que resumimos al inicio perdura por lo menos durante 8 meses. No me voy a detener en este punto de la autoinmunidad, que hubiera querido extenderme. Simplemente les voy a mencionar 3 argumentos de mucho peso que hacen pensar que sin lugar a dudas esta COVID-19 tiene un componente autoinmune muy importante. El primero de ellos es que las enfermedades autoinmunes se han asociado temporalmente, por lo menos, con infección por SARS-CoV-2. ¿Qué enfermedades autoinmunes? Guillain-Barré, citopenias autoinmunes y esta enfermedad inflamatoria multisistémica en los niños muy similar a la enfermedad de Kawasaki. En segundo lugar, existen autoanticuerpos contra interferón 1 y contra el receptor AC2 en pacientes críticos que se han asociado con la severidad de la enfermedad. Ese es un argumento de mucho peso para tener en cuenta el mecanismo autoinmune de la respuesta inmune contra SARS-CoV-2. Y finalmente existe una autoinmunidad latente cada vez más evidente contra múltiples autoantígenos, en particular tiroideos, fosfolípidos, reumáticos como por ejemplo anti-CCP, que hace importante el seguimiento de esos pacientes para ver si este virus no es un desencadenante por diversos mecanismos, principalmente mimetismo molecular, de autoinmunidad futura. Terminaré con esta reflexión que había mencionado al inicio, no sin antes excusarme por los minutos que tomé de más, que tiene que ver con si vale la pena o no evaluar la inmunidad y hacer estudios de inmunogenicidad durante la vacunación, dado que el panorama creciente de contagios muestra que cada vez vamos a tener más contagiados, que tenemos restricciones desde el punto de vista financiera como logístico para el acceso oportuno a las vacunas disponibles. Y por lo tanto, la pregunta que nos hemos hecho con algunos colaboradores es si valdría la pena desde el costo-beneficio como de la selección de candidatos evaluar la inmunidad individual contra SARS-CoV-2 para la optimización y priorización de la vacunación en países como el nuestro que tiene esas restricciones. La respuesta que anticipamos es que si tal fuese el escenario, la implementación de una prueba costo efectiva y reproducible. No tenemos en Colombia un método universal como sí lo tienen otros países, por ejemplo Argentina. Si esa implementación de la prueba costo efectiva y reproducible podría ser discutida y en consecuencia un estudio piloto considerado.
Termino aquí, no sin antes excusarme por la interrupción que pude tener y por los minutos que me tomé de más, que los tomé gracias a el académico Rosselli, que creo que nos los cedió. Muchísimas gracias por su atención.